La Expedición Rosique. Y es momento en la Expedición Rosique de enlazarnos y de ser liderados por Ernesto del Valle. 3 décadas de experiencia siguiendo el deporte de los Estados Unidos, especialista en fútbol americano de la NFL, en el béisbol de las grandes ligas, 16 Super Bowls, 15 series mundiales, entre muchos otros eventos. Ernesto, gracias por acudir como siempre al llamado de la Expedición Rosique. ¿De qué tamaño es la figura de Bill Belichick? ¿Qué representa para los Patriotas, para la NFL, para el deporte de los Estados Unidos? Tú que has seguido desde hace tanto tiempo el deporte americano, ¿qué representa Bill Belichick y el cierre de esta época? Qué gusto saludarte, mi querido Toño Rosique. Sabes que te admiro, te respeto y eres un ejemplo para mí a seguir. Un saludo a todos los que nos siguen a través de Expedición Rosique. Y vamos a platicar acerca del tema de la semana. Increíblemente no es la postemporada. Hablando del tema de la semana de la NFL, pues no es la postemporada porque van a arrancar los juegos de comodines, sino es la situación de Bill Belichick. Termina una era con los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero me gustaría, como diría Jack el Destripador, ir por partes. Vamos a desmenuzar poco a poco para llegar al punto final donde quiero llegar en este recorrido que vamos a hacer. Y primero quisiera hablar acerca de la organización del equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Este equipo como tal, como Patriotas de Nueva Inglaterra, inician en 1971. Porque antes, a partir de 1960, cuando arranca la franquicia como Patriotas, eran los Patriotas de Boston. En aquel 1963 llegaron a perder un juego de campeonato y es lo único que hicieron como Patriotas de Boston. Ya cuando se convirtieron en Patriotas de Nueva Inglaterra, fue hasta 1976. Recuerden, la franquicia inició en el 71 como Patriotas de Nueva Inglaterra y hasta el 76 es cuando llegan por primera vez a la postemporada, pierden el juego divisional. Posteriormente, por cierto, Fairbanks era el entrenador en jefe en aquella ocasión de aquel equipo. En el 78 pierden también el juego divisional. En 1982 pierden el juego de campeonato. Mayer era el entrenador en jefe de esta escuadra, Ron Mayer. Y bueno, pues ahí nos quedábamos entonces en la primera ocasión que Mayer llevaba al equipo, porque era la primera temporada con ellos, llevaba al equipo en aquella temporada, por cierto, de la huelga, a los juegos de comodines. Posteriormente, en 1985, la primera vez que el equipo llega al Super Bowl, no sé si lo recuerdan, fue aquel Super Bowl 20, donde Chicago aplasta al equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, 46 puntos contra 10. Quizás en la memoria todavía tengan aquel equipo de los Osos de Chicago, del refrigerador de William Perry, de Jim McMahon, aunque es Jim McMahon, pero bueno, le decían en México Jim McMahon, que se acuerdan, era el chico malo de la película. Steven Grogan era el mariscal de campo del equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra en aquel entonces, y en aquel Super Bowl, por cierto, sufrió 4 capturas, tuvo 2 intercepciones, un pase de anotación, y donde Walter Payton pues tuvo muy poca actuación, por cierto, quizás el mejor corredor de todos los tiempos. No lució en ese partido, fue una paliza que le dieron al equipo de Nueva Inglaterra. Al siguiente año vuelven a estar en postemporada en 1986, pero pierden el juego divisional. De ahí no pasó nada hasta 1994, cuando llega Bill Parcells. Atención, es un hombre importante en la organización de esta franquicia. En 1994 llega Bill Parcells, lleva al equipo de Nueva Inglaterra al juego de comodines. En 1996, el mismo Bill Parcells lleva al Super Bowl al equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra y pierdan ante los empacadores de Green Bay 35 puntos contra 21. En aquel entonces, estamos hablando que era Drew Bledsoe, el mariscal de campo del equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, y Brett Favre, por supuesto, la leyenda, era el mariscal de campo del equipo de los empacadores de Green Bay. Hasta ahí, digamos que es parte de esta historia. Al año siguiente, después de que perdieron ese Super Bowl, calificaron en 2 temporadas más consecutivas, en el 87 y el 88, ya de la mano de Pete Carroll.
Y bueno, todo cambia a partir del año 2000, cuando llega Bill Belichick al frente de esta organización. Drew Bledsoe era el mariscal de campo titular de esta organización, y en el 2001 llegan por primera vez para ganar un Super Bowl de la mano ya de Bill Belichick. 2001, estamos hablando del Super Bowl número 36, cuando los Patriotas de Nueva Inglaterra vencen a los Rams de San Luis. En aquel entonces estaban en San Luis, con pizarra final de 20 puntos contra 17. Así terminó ese partido. El duelo fue entre Tom Brady ya y Kurt Warner. Y es que la historia cambia en dos sentidos. Cuando llega Tom Brady ya a ser el mariscal de campo titular, y cuando evidentemente Bill Belichick toma las riendas ya del equipo. Mencionar que cuando Tom Brady, y me parece que es muy importante para relacionarlo con el éxito de Bill Belichick, toma al equipo, bueno, pues Bill Belichick le habían dado, porque era ejecutivo, le había dado un contrato a Drew Bledsoe de $100 millones. Sin embargo, se lesiona, entra Tom Brady y ya sabemos, se convirtió en el más grande de toda la historia. Pero aquí el tema no es Tom Brady, el tema es Bill Belichick. Entonces, si nos vamos a lo que son los números por parte de Bill Belichick, a lo largo de su carrera ha ganado 8 Super Bowls, y es que 2 de ellos, que no se nos olvide, los ganó como coordinador defensivo del equipo de los Gigantes, cuando trabajaba con Bill Parcells. Y es que en su carrera hay que mencionar que él fue justamente parte fundamental de los Gigantes de Nueva York de 1980 a 1984, era el entrenador de apoyadores y el entrenador de equipos especiales, y del 85 al 90 era el coordinador defensivo. Ahí terminó la historia del equipo de los Gigantes, donde ganó con ellos 2 Super Bowls como coordinador. Y ya en 1991 entró al equipo de Cleveland, estuvo del 91 al 95, y a partir del 96 entra a los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero como asistente del entrenador en jefe, y además como asistente de la defensiva profunda. Después pasó a los Jets, y ya a partir del año 2000 es cuando llega a formar parte, digamos, como entrenador en jefe del equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Entonces, si nos vamos todo su recorrido, él gana 8 Super Bowls, tiene 6 ya como head coach, tiene 12 apariciones en Super Bowls en total, y digamos 9 como entrenador en jefe. Además es el ganador de más juegos de playoff como un head coach, con un total de 31. Y bueno, su marca en temporada regular es de 302 victorias, 165 derrotas. En postemporada es de 31 ganados, 13 perdidos. En su carrera es de 333 victorias y 178 derrotas. Ya sumando todo lo que ha sido su carrera. Y bueno, por supuesto está Don Shula, que en su carrera, hablando de los más grandes de todos los tiempos, él ganó 347 partidos, sumando temporada regular y postemporada. Perdió 173 partidos y empató 6 encuentros. Ahí está el caso de Don Shula. Y bueno, me dirán, hay que hablar de Vince Lombardi, por supuesto, para que yo los ponga en contexto del tema que quiero tocar. El caso de Vince Lombardi, en su carrera ganó 2 Super Bowls, que es el primero y el segundo, pero ganó además 3 títulos de la NFL. Antes era el campeón de la NFL y ganó el del 61, 62 y 65. Es decir, que en su carrera en la NFL ganó 96 partidos, perdió 34 y empató 6. Su porcentaje de efectividad, digamos, en triunfos fue del 73.8%. En playoff ganó 9, perdió solamente 1. Y en general su récord fue de 105 victorias. Sin embargo, bueno, pues él fue el primero en ganar, ya cuando se llamaban Super Bowls, los primeros en ganar. Y bueno, pues el trofeo lleva su nombre, Vince Lombardi. Para muchos, el mejor entrenador de todos los tiempos. Él muriera muy joven, a los 57 años, en Washington, D.C. Él nació en Brooklyn, Nueva York. Y bueno, pues el caso de Bill Belichick, él es un hombre pues ya de, actualmente decir 71 años, diríamos que es joven. Él nació en Nashville, Tennessee, el 16 de abril de 1952, y su carrera como coach inicia en 1975. Es decir, que hay un antes y un después, e incluso en la historia de los entrenadores, en la cuestión de Bill Belichick. Termina una era, no sé si va a continuar o no en este momento cuando estamos grabando este comentario como entrenador en jefe o no. Yo creo que sí. Yo creo que él se quiere convertir en el más grande ganador de todos los tiempos. Se habla del equipo de los Chargers. Podría estar con el equipo de Atlanta, ¿por qué no? Los Chargers me gusta porque es Justin Herbert. Y aquí viene, Toño, lo que quiero dejar en la mesa y quiero dejar para la polémica. Son primero dos cosas. Uno, muchos dicen que el éxito de Bill Belichick es que porque hizo trampa, que se robaban las señales y demás. Que me disculpen, pero esos números no pueden ser a base de trampa. Ni modo que todos los partidos a lo largo de su carrera lo ganaron de trampa.
que hubo robo de señales y demás. Vamos a ser honestos, todos los equipos roban las señales, como en el béisbol en su momento, el equipo de los Astros de Houston. Lo que pasa es que ellos son los que los cacharon. Los otros pues lo han hecho de una manera un poco más discreta. Esa es simplemente la diferencia. Lo acabamos de ver con la Universidad de Michigan y con Jim Harbaugh, que no colaboró con la investigación. O sea, todos roban las señales y las estrategias de los equipos rivales. La cosa es que lo cachen o no. ¿Que eso es trampa? Pues sí, sí es trampa. Pero vamos, no lo estoy justificando, pero todos entonces hacen trampa. El problema, insisto, es que unos los cachan y otros no. Entonces, decir el argumento que Bill Belichick todo lo ganó por trampa me parece verdaderamente sin fundamentos, simplemente es atacar y pues va a sonar ahora sí que auténticamente de ardidos cuando dicen que Tom Brady ganó por los balones desinflados y demás. ¿A poco todos los partidos los ganó con los balones desinflados? O sea, por favor, o sea, ese argumento es ir nada más a la fácil, ir no tener sustancia, ir no tener realmente algo de sustento para argumentar que todo lo hizo a base de trampa. Y aquí es donde viene realmente el punto clave. Incluso es tan grande Bill Belichick que más de uno piensa que el trofeo Vince Lombardi debe de cambiar de nombre. A ver qué opinas tú, mi querido Toño Rosique. Muchos piensan que el trofeo Vince Lombardi debe de llamarse trofeo Bill Belichick, porque es el mejor entrenador de todos los tiempos. Para mí es el mejor. Ahora, ojo, a mí a lo mejor como persona no me cae muy bien, pero hay que separar la parte de la persona con la parte del trabajo. Cuando vino a México, por ejemplo, en aquel partido en el Estadio Azteca, cuando jugaron los Patriotas de Nueva Inglaterra con Tom Brady, que aplastaron un juego aburridísimo en contra de los Raiders, él declaró: sobrevivimos a los volcanes y a los temblores. O sea, realmente, pues una declaración muy, muy lamentable la que tuvo el señor Bill Belichick, que me cayó gordísimo lo que hablara acerca de nuestro país de México. Pero bueno, eso es otro tema. Pues muchos dicen incluso que debe de llamarse trofeo Bill Belichick al ganador del Super Bowl. Ahí se los dejo en la mesa. ¿Qué es lo que opinan? Ya les puse los datos, ya les puse los antecedentes. Obviamente cambió la historia del equipo de Nueva Inglaterra. También cuando llega el señor Kraft, hasta se le cambió el logotipo del equipo. ¿Se acuerdan que era muy distinto? Cambió completamente la filosofía de este equipo, la historia de esta organización, que es una de las más grandes de todos los tiempos. Pues ahí está mi punto de vista. Yo estaría de acuerdo, en serio, estaría de acuerdo que el trofeo se llamara Bill Belichick en lugar de Vince Lombardi. Creo que hizo mucho más Bill Belichick que lo que hizo Vince Lombardi, y ya les presenté los números. Pero no sé tú qué piensas y qué piensan nuestros amigos de Expedición Rosique. Les mando un fuerte abrazo, un placer estar contigo, Toño. Espero no haberte robado mucho tiempo, pero es algo que tenía que sacar de mi sistema y bueno, pues me salió de manera natural. Les mando un fuerte abrazo y bueno, me gustaría escuchar tu punto de vista respecto a lo que acabo de comentar, Toño, y a la gente que nos está siguiendo en Expedición Rosique. Fuerte abrazo para todos y feliz año. Ernesto, qué privilegiados somos en la Expedición Rosique de que hagas contacto con nosotros, de que nos lideres en esta etapa de nuestro viaje. Una auténtica cátedra la que nos has dado en torno a la figura de Bill Belichick, un líder de época para el deporte de los Estados Unidos, un hombre que se queda ahí para la historia con los 6 campeonatos de la NFL, pero sobre todo fortaleciendo una franquicia en una ciudad tan exigente como Boston. Muchas gracias, Ernesto, y te escuchamos cada fin de semana en el fútbol americano de la NFL a través de Fox Sports. Gracias y hasta la próxima.